Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo primero de Cuaresma. Y aunque ya no estamos dentro de las lecturas semicontinuas del Evangelio de Marcos, en realidad, como nos va a tocar también Marcos dentro de su capítulo inicial, entonces estamos cerca de lo que veníamos leyendo. Acá retrocedemos un poquitito. Vamos al momento en el cual Jesús sale del agua bautismal, es señalado por la voz del cielo: tú eres mi hijo, y nos dice el texto, versículo 12, comienza con una palabrita que el traductor no la pudo poner, porque es una partícula que hilvana con la anterior, y como aquí no comienza con el bautismo, no pudo poner esa palabra, pero ustedes la conocen muy bien. Dice: inmediatamente el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Nuevamente, es el Espíritu el que tiene el control, no solo porque dice que lo empujó al desierto, sino también porque esa acción es inmediata, como el abrirse del cielo cuando él es bautizado. En fin, ya lo hemos visto, inmediatamente como o enseguida, como la partícula que marca en el Evangelio de Marcos ese control que el Espíritu tiene sobre la situación. Y nos dice que va al desierto, empujado por ese espíritu, va al desierto. Y claro, aquí domingo primero de Cuaresma, nos preparamos para nuestro espíritu, para un camino penitencial, ¿sí? Entonces esperaríamos un texto que un poco nos ayude a nosotros, un texto, lo que técnicamente sería un texto parenético, ¿no? Un texto exhortativo que nos enseñe sobre las tentaciones, sobre cómo ganarle al demonio, ¿no? Claro, tenemos muy en la mente los dos maravillosos frisos de las tentaciones de San Mateo y de San Lucas, sobre todo el de San Mateo, que es una maravilla, ¿no? Con esas tentaciones cuidadosamente escalonadas, empezamos por los sentidos, con el pan, seguimos con la dimensión religiosa, ¿no? Que los ángeles, confiar en los ángeles que te van a cuidar, ¿no? Y terminar realmente desvelando la esencia del pecado, que es ese deseo de poder, ¿no? Aquí no hay nada de eso, es el pariente pobre, el patito feo. Es una frase toda lo que dice sobre Jesús en el desierto. Pero además no solo eso, sino que falta todo carácter parenético. Yo creo que es muy difícil para los predicadores este fin de semana tener que sacar algo. Siempre en la homilía uno espera que, además de contarnos sobre Jesús, nos den claves, pistas para la vida, ¿no? Y es muy difícil sacarlo de aquí, porque no parece que esto pueda ser aplicado a otro que no sea al propio Jesús. Efectivamente, yo creo que el carácter del Evangelio de hoy es un carácter más que parenético, que es lo normal, un carácter más contemplativo. Es decir, nos enseña la figura misma de Jesús, su singularidad. Y cuando uno habla de singularidad ya no se lo puede aplicar a sí mismo, su singularidad. ¿Y en qué consiste esa singularidad? Bueno, San Marcos acude a símbolos que en su época y en su contexto cultural eran bastante fáciles de decodificar. Para nosotros se nos hace un poquito más difícil. En la época de San Marcos estaban en boga algunos libros muy usuales. Sobre todo uno en particular que tuvo mucha circulación, que era La vida de Adán y Eva. Un escrito, digamos, de tipo extensión de los temas bíblicos, ¿sí? No es un libro bíblico, es un libro que simplemente se leía, circulaba, se contaba esa historia, la vida de Adán y Eva. También llamado a veces Apocalipsis de Moisés. Y otro que circulaba también por la época era el que se llama Testamento de los 12 Patriarcas, un libro un libro de tipo apocalíptico, y que también han utilizado mucho como trasfondo los escritos del Nuevo Testamento. Sobre todo en la vida de Adán y Eva, la descripción de Adán es muy parecida a lo que nos dice San Marcos sobre Jesús. Casi les diría que San Marcos ha querido que el lector de su evangelio recuerde lo que se dijo sobre Adán. Sobre Adán se decía precisamente en esos escritos que
vivía entre las bestias del campo, que los ángeles le preparaban la comida. Es muy curioso porque aquí los ángeles aparecen sirviendo con un verbo que normalmente se usa para servir la mesa, que los ángeles le preparaban la comida, y por supuesto tentado por Satanás. O sea que esos rasgos fundamentales del Adán resulta que reaparecen en Jesús. Pero ¿por qué San Marcos quiere que pensemos en Adán? Fíjense, cuando San Pablo medita sobre la profundidad, lo que significa que Jesús sea el Hijo de Dios enviado a los hombres, encuentra una palabra muy clave, que es la palabra vaciamiento. Jesús, Dios se vacía de su divinidad y en Jesús adquiere esa humanidad. Y no solo adquiere la humanidad, es que llega hasta lo más bajo de la humanidad, hasta la muerte en cruz, la muerte de esclavo. Y entonces, esto que estoy diciendo es el himno de Filipenses 2. Y entonces Dios lo exalta y le concede el nombre de Señor. Bueno, San Marcos no llega a ese concepto del vaciamiento, pero en la práctica nos quiere mostrar aproximadamente algo parecido. En Jesús, la humanidad hace un reset, un nuevo comienzo. Y entonces, nuevamente Jesús está en el paraíso, como Adán. Nuevamente los ángeles le sirven, nuevamente el demonio lo tienta, con una diferencia. A Adán le salió mal. Y ¿qué pasa con Adán en el paraíso? Es expulsado. Bueno, pues a Jesús no le salió mal, le salió bien, y en vez de ser expulsado, sale por su propia fuerza, digamos, por la fuerza del Espíritu, sale a proclamar la buena noticia de Dios. La buena noticia de que el reino, precisamente en él, ya está cerca. ¿Sí? Bien, esto sería el Evangelio, ¿ven? Entonces el Evangelio no nos habla de la humanidad en general, ni de la tentación de todos los hombres, no nos menciona el ayuno, por ejemplo, algo que es esencial dentro de la Cuaresma, pero acá ni siquiera se menciona el ayuno, porque no es ese el rasgo, no es en sí el estar dentro de la lucha con el demonio, que es algo que nos pasa a todos, no es eso lo que quiere acentuar, sino la idea de una humanidad que es reseteada, empieza de nuevo, otro camino. Bien, nos podríamos preguntar, ¿y qué tiene que ver con esto la primera lectura? Que se supone que tiene que ser convergente con el Evangelio. Bueno, en realidad es convergente con el Evangelio, pero lo es de una manera distinta a lo sencillo. Lo sencillo sería que en la primera lectura nos cuente de Adán. Eso estaría fantástico y podría hacerlo. Pero la primera lectura quiere que percibamos otro aspecto, y que es el aspecto de que nuestro Dios es un Dios de alianza. Nuestro Dios es un Dios que hace pacto con el hombre, pero que además, como pacto que es el vínculo que Él toma con el hombre, es un pacto que requiere fidelidad. Fidelidad por parte de Él, Dios no tiene mala voluntad hacia el hombre, y fidelidad también por parte del hombre, lo que está muy expreso en la antífona del Salmo, ¿no? Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Es decir, que por el lado del hombre también es la fidelidad, la lealtad, la que vincula con este Dios de pacto. Ven que es como un costado que no habla directamente de la lectura del Evangelio, pero es convergente. En el Evangelio nos cuenta, podríamos decir así, el paso que da Dios para cumplir con algo. Y la primera lectura nos dice con qué está cumpliendo Dios. Con su pacto, con su compromiso con el hombre. La segunda lectura va por su lado, pero es muy interesante la meditación porque, claro, si todo esto ocurre en la historia y de repente en el curso de la historia se da un reset a la vida del hombre y vuelve a comenzar un curso histórico nuevo, pero en vez de estar basado en Adán, está basado en Jesús, ¿qué pasa con los demás hombres? ¿Qué pasa
con los hombres que nunca han podido conocer a Jesús. ¿Ven? Y la segunda lectura, cosa rara en el Nuevo Testamento, medita sobre ese aspecto. Cómo entronca la gran historia, la historia de todos los hombres, cómo entronca en la historia de Jesús. Entonces, en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes. Cumple con esa inquietud que uno puede sentir legítimamente frente a toda la historia. ¿Cómo puede ser que un Dios que hace alianza con todos los hombres de repente aparezca en un momento de la historia y de allí para adelante? El que se pliega y el que no se la pierde. Pero ¿y qué pasa con los anteriores? Bueno, ven, la segunda lectura enfoca ese aspecto. Bueno, muy bien. Y con esto terminamos nuestra pequeña lectura de este fin de semana. Como ven, el Evangelio es sencillo en realidad, pero muy hondo y muy cargado de significado. Muchas gracias, les recomiendo que si les sirve este sillón bíblico, como tantos me lo dicen a lo largo de la semana, en distintos mensajes, que lo compartan en Facebook, que lo compartan en WhatsApp, que lo comenten, así va creciendo. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene.